1936. Alan Turing fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver del mando de computación. Sin embargo, los primeros teóricos que consiguieron los fundamentos de la computación de neuronas fueron Warner McCall con el que hizo un igual de tipos matemáticos, quienes en 1943 lanzaron la primera teoría acerca de la forma de trabajar de las neuronas. 1949. Donald Hebb fue el primero en explicar los procesos del aprendizaje sobre qué es el elemento básico de inteligencia humana desde un punto de vista psicológico, desarrollando así un arreglo de cómo un aprendizaje ocurría en el proceso. Aún es cierto que este es el fundamento de las funciones de aprendizaje que puede hallarse dentro de la neurona. Niveles o capas de una red neuronal. La distribución de neuronas dentro de la red se realizó formando niveles o capas con un número determinado de dichas neuronas en cada una de ellas. A partir de esta situación, dentro de la red neuronal se pueden distinguir tres tipos de capas. De entrada es la primera, y es la capa que recibe directamente la información proveniente de fuentes externas de la red. La segunda son las ocultas. Son redes internas que no tienen contacto directo con el entorno exterior. Y la tercera son de salidas, que son las que transfieren información de la red hacia el exterior. Tipos de neuronas artificiales. Se pueden clasificar de acuerdo a los valores que pueden tomar. Por ahora es suficiente distinción entre dos tipos principales. Neuronas binarias y neuronas reales. Redes neuronales y computadoras digitales. Un sistema de computación síncrono y asíncrono neuronal debería de ser variable para mantener uno de los valores binarios por periodos de tiempo indefinido, lo cual no es el caso. Si el principio fuera síncrono, se necesitaría un reloj global o maestro con el cual los pulsos estén sincronizados. De este tampoco es el caso de las neuronas. No puede ser circuito umbral lógico, porque hay miles de entradas variables en la mayoría de las neuronas y el umbral es variable con el tiempo. La precisión y estabilidad de tales circuitos no es suficiente para definir ninguna función booleana, ni las neuronas ni la sinapsis. Son elementos de memoria biestable. Todos los hechos fisiológicos hablan a favor de las acciones de las neuronas como integradoras, analógicos y la eficacia de la sinapsis. Cambia de forma gradual, lo cual no es una característica de un sistema estable. Ahora vamos a la función de activación. Esta puede ser una neurona biológica, puede estar activa o inactiva, es decir, tiene un estado de activación sobre las neuronas artificiales. También tiene diferentes estados de activación, algunas de ellas solamente dos, al igual que las biológicas, pero otras pueden tomar cualquier valor dentro de un conjunto determinado sobre la función de activación. Calcule el estado de actividad en una neurona transformando la entrada global en un valor de activación cuyo rango normalmente va de 0 a 1 o de -1 a 1. Esto es así porque una neurona puede estar totalmente inactiva de 0 a 1 a -1 o activa de una función. Activación es una función de la entrada global menos al umbral. Las funciones de activación más comúnmente utilizadas se detallan a continuación. Función lineal. Los valores de salida obtenidos por medio de esta función de activación serán -0. Cuando el argumento de Yin, que es igual a 0, están comprendidos dentro del rango -1. Entre 1, por encima, por debajo de la zona, se fija la salida de 1 menos una función. Función sigmoide. A los valores de salida que proporciona esta función están comprendidos dentro de un rango, que va de 0 a una función tangente hiperbólica. Los valores de salida de la función tangente hiperbólica están comprendidos dentro del rango que vale -1 y 1. Elementos básicos que componen una red neuronal: capa de entrada, capas ocultas, capa de salida y salida de la misma. Están constituidas por neuronas interconectadas y arregladas en tres capas. Los datos se ingresan por medio de la capa de entrada y pasan a través de la capa oculta y salen por la capa de salida. Cabe mencionar que la capa oculta puede estar constituida por varias capas. Función de entrada. La neurona trata muchos valores de entrada como si fueran uno solo. Es el que recibe el nombre de entrega global. Por lo tanto, ahora nos referimos al problema de cómo se pueden combinar estas simples entradas dentro de la entrada global. Esto se logra a través de la función de entrada, la cual se calcula a partir del vector de entrada. Aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado se caracteriza por el proceso de aprendizaje. Se realiza mediante entrenamiento controlado por un agente externo, que determina la respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. Este tipo de aprendizaje se suele a su vez tres formas de llevarlo a cabo.
quedando lugar a los siguientes: aprendizaje supervisado, aprendizaje por corrección de error y aprendizaje por esfuerzos y refuerzos. Estocástico. Aprendizajes y conexiones de la función de la diferencia entre los valores deseados y los obtenidos a la salida de la red, es decir, una función del error cometido en la salida. El aprendizaje estocástico. Consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su efecto a partir del objeto deseado y de distribuciones de probabilidad. La probabilidad de aprendizaje no es supervisado dentro de las redes de aprendizaje. No, es una requiere una influencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre las neuronas. La red no recibe ninguna información por parte del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es correcta o no.